genética estudia muchas cosas, pero una de las cosas que estudia es cómo se expresan los genes para llegar a un fenotipo, de qué está hecho el material hereditario, y otra que quizás es la que ha sorprendido y dejado a la gente con mayor interés, es cómo se transmite, por qué los hijos se parecen a los padres, cómo ha sido la evolución, por qué a veces no se parecen los hermanos, etc. Y ese capítulo es la transmisión del material hereditario. Entonces la clase de Francisco, de Mendel, que fue pionero en explicar cómo se transmitían los caracteres, es muy junta, muy unida a la clase de meiosis, que es la que yo les voy a hacer hoy día, y que mi énfasis va a ser en la variabilidad genética que lleva inherente a la meiosis y que explica mucha de la transmisión constante y de la diversidad genética. Entonces, sin más y apreciando muchísimo... ¿Sí? Soledad, ¿te puedo interrumpir ¿Sí? un segundito? Por favor. Necesito, Sergio, que me autorices para grabar. Sí, yo ya empecé a grabar, dale. Sí. Está grabando, sí. Sí. Yo lo veo en Sí, la pantalla sí. a la izquierda arriba que Sí. dice recording, Ya. Francisco. Ah, ya, porque me dice que tengo que pedirle permiso a los hospedadores. Pero disculpa, ya. No está Ya, adelante. Disculpa la Bueno, interrupción, Soledad. ¿Quieres compartir? sí, voy a compartir Ya, porque yo vi te voy a antes que sí autorizar. podía. Y, Compartir. Ahora sí, ya. sí. Espérense un poco. ¿Quién está? ¿Hay alguien que está compartiendo la pantalla que no soy yo? A ver, El espérate. profe. Ya. Ah, ¿Tú puedes compartir ahora? sí, yo podía compartir, pero había otra persona Sí, compartiendo. era yo. Pero es que pensé que... ¿Sí? ¿Puedes tú ahora? ¿Puedo ahora iniciar la clase o no? Sí, a ver. Sí, es que antes también podía. No sé Sí, es qué que yo la pasó. había cambiado varias veces. Pero de nuevo apareció otra cosa. Ya, espérate. Entonces tienes que Hay, compartir hay, tú. hay Ya. un Ahora Zoom sí, metido ya. entre medio. Perfecto. Sí, era de nuevo yo. Ya. Perfecto, ahora Tú estamos estás bien. ya haciendo Sí. sabotaje. Ya, no, pero ahora tú eres la... Ya. ¿Ahora sí? Sí, dale. Sí, Pobre ahí apareció. alumnos, les pido paciencia. ¿Ah? Ya. Ya. Están pidiendo más alumnos Sí, en no, sí, ingresar. me preocupo yo. Sole, tú. Voy a seguir entonces y no me voy a despreocupar de eso, ¿ya? Sí, absolutamente. Queridos jóvenes, entonces mis saludos cordiales y ahora me voy a concentrar en ustedes y explicarles este proceso tan hermoso, encuentro yo, de la meiosis, y que probablemente ustedes ya vieron en la educación secundaria y que yo entonces no pretendo que sea una novedad, sino que recrearlo, volver a verlo y enriquecerlo. Y para eso entonces vamos a ir recordando algunas cosas. Nosotros somos organismos, los humanos, de reproducción sexuada. Y por lo tanto descendemos del gameto que heredamos de nuestros padres, que se fusionan y que dan lugar o reconstituyen a un individuo diploide. Entonces uno de los propósitos de esta clase es entender que esos gametos, esas células son haploides. El concepto de haploidía que está garantizado por la meiosis y que al mismo tiempo es, digamos, la primera explicación muy potente de por qué somos diversos. Porque no somos ni el patrimonio genético del padre ni el de la madre, sino que somos un encuentro nuevo entre lo que aporta el gameto masculino y lo que aporta el gameto femenino. Sin embargo, eso no sería suficiente para explicar por qué dos hermanos biológicos que comparten los mismos padres también pueden ser diferentes. Y eso se debe a que los gametos haploides que produce esa mamá y ese papá son entre sí diferentes. Entonces vamos a ver cuál es la
gracia que garantiza la haploidía y la diversidad genética de los gametos que producen los organismos de reproducción sexuada, dando lugar entonces a descendientes diploides y distintos. Esto lo vamos a situar, aunque yo vi en alguna parte que ustedes ya tuvieron una clase de fecundación, así que esto ya lo conocen, pero de todas maneras no está más recordarlo, que la meiosis solo la experimentan de todo el organismo las células de la estirpe germinal, que se localizan en las gónadas. Testículo en el caso del varón, ovario en el caso de la mujer. Y solo esas células van a experimentar este proceso tan especial que es la meiosis. En el caso de la mujer, la meiosis se inicia en la vía intrauterina y esa meiosis se detiene de manera que al nacer una niña contiene en sus ovarios folículos primordiales y adentro de cada folículo hay un ovocito que ya inició la meiosis. De manera que en el ovario de una niña al nacer no hay ovogonias, puesto que todas las células germinales del ovario primitivo ya iniciaron la meiosis. Esa meiosis permanece detenida hasta la pubertad, en que se inician los ciclos menstruales o foliculares, depende cómo lo estén llamando. En el caso del varón, no hay meiosis sino hasta la pubertad. De manera que en los testículos, en los cordones seminíferos de un joven varón antes de la pubertad, hay espermatogonia y no hay meiosis. Y en la pubertad se inicia la meiosis, con ello la maduración y el crecimiento del tamaño testicular. Y luego entonces persisten las meiosis a lo largo de toda la vida de ese varón hasta la senectud. Entonces somos organismos diploides, todas nuestras células son diploides, excepto las de las células germinales que experimentan meiosis y producen gametos. ¿Sí? ¿Catherine? ¿Hay alguien que me está preguntando algo? Esta es una imagen entonces de un epitelio seminífero de un varón adulto. ¿Cómo sé que es de un varón adulto o un varón postpubertad? Porque vemos esta luz, este espacio central, que nos refleja que este es un epitelio seminífero en que todas estas células, la mayor parte de ellas van a estar en meiosis, y podemos ver entonces que hay grupos de espermátidas, incluso se alcanza a ver con mayor aumento que hay espermatozoide y flagelo en el túbulo. En el caso del ovario, que es una imagen inmediatamente totalmente distinta, es un órgano macizo, y vemos los folículos primordiales. Estos pequeñitos que están acá, hacia la periferia del ovario, adentro tienen un ovocito en profase 1. Postpubertad, este es un ovario entonces de una mujer postpubertad, algunos de estos folículos primordiales van madurando y esto se refleja en que el ovocito crece de tamaño, pero no cambia el estado meiótico, sigue en profase, aumentan las células foliculares, aparece el antro y se transforma en un folículo inmenso que hace prominencia sobre el ovario, y hacia el día 14 del ciclo se produce la ruptura del ovario, la ruptura del folículo y la salida del ovocito, que entonces ha reanudado la meiosis y ha pasado de un estado de profase con núcleo a la liberación del primer polocito y se detiene de nuevo en meiosis metafase 2. Este dibujo, que yo lo encuentro muy didáctico, bonito, no los confundan, está mostrado temporalmente cómo evoluciona un folículo, pero en un ovario no puede existir el cuerpo lúteo al mismo tiempo que la ovulación y al mismo tiempo que el crecimiento folicular. Son etapas que se suceden en el tiempo a lo largo del ciclo. Entonces, ¿sí? Yo quedé la duda cuando vimos el tema de la ogénesis. Entonces, cuando
ovulamos, se supone que se reanuda la meiosis. Entonces, ¿liberamos un ovocito primario o secundario? Porque es como que pasa justo al medio, entonces como que... Poquitas horas antes de 14 horas antes de la ovulación, se produce la ovulación por una descarga potente de la LH. Entonces, la célula meiótica que estaba en profase 1, y que tú muy bien dices es un ovocito, termina la primera división meiótica y se detiene en la segunda división meiótica. Es una ovótida. No ha terminado la meiosis, ¿de acuerdo? Es un ovocito que está detenido en metafase 2. Se los voy a mostrar mejor en el siguiente esquema. No sé por qué de repente no me avanza. Esta. Aquí tienes un esquema de las etapas de la meiosis, en que tenemos una célula premeiótica. El N indica la ploidía. Todas las células somáticas son diploides, nosotros somos diploides. Y el C indica la cantidad de DNA. Probablemente esto lo vieron en biología celular. Entonces esta célula premeiótica, antes de la meiosis, pasa por un periodo S que tiene algunas peculiaridades, pero se duplica todo el DNA. Entonces la célula sigue con 46 cromosomas propios de su condición diploide y duplica el DNA. Entonces va a quedar con los 46 cromosomas duplicados. Después va a venir el inicio de la meiosis, y generalmente en la meiosis se destacan las divisiones, que es una de las cosas que me preguntaba la estudiante. Entonces, al término de la primera división, la célula ahora es haploide y 2C. Al término de la segunda división meiótica, la célula es haploide en términos de cromosoma y C. No están duplicados. Entonces, 46 cromosomas quedan 23, y los 23 están en cada una, están duplicados. Luego se separan las cromátides y quedan las células verdaderamente haploides. Entonces uno de los conceptos que queríamos definir era la haploidía. ¿Qué es la haploidía o cuándo una célula es haploide? Cuando tiene la mitad del contenido cromosómico, en este caso de 46 pasa a 23 cromosomas, pero esa definición no es suficiente, sino que tengo que agregar que en esos 23 hay un miembro de cada par homólogo. Es decir, teníamos 2 cromosomas 1, ahora tiene que estar presente un cromosoma 1, ya sea paterno o materno. Y eso lo garantiza la meiosis. Entonces, la célula que va acá es un cito, ovocito o espermatocito. Cuando termina la primera división meiótica, la célula que aparece es un ovocito o un espermatocito segundo. Pero esta parte quiero explicarla bien cuando sea más pertinente, porque aquí quiero aclararles un concepto, que lo puedo ver ahora. En las etapas de la meiosis, que se llaman igual como las que primero se describieron para el nombre, sin embargo, de alguna manera se empobrece la meiosis en esa ajustarse los mismos nombres porque no pasan las mismas cosas. La profase mitótica es una corta en que se condensa la cromatina y se rompe la envoltura nuclear. Por el contrario, la profase meiótica es muy larga y acontecen una serie de fenómenos a los cuales me voy a referir bastante más en detalle más adelante. Entonces, esta etapa, la profase 1, puede durar años en la mujer y varios días, un par de semanas, en los espermatocitos en el varón. Y solo al final de ese periodo tan largo, se condensa la cromatina, se rompe la envoltura nuclear y aparece el uso meiótico, que tiene una diferencia con el uso mitótico. Y aquí los cromosomas están por pares homólogos. Después de la metafase 1 de la meiosis, viene la anafase 1.
en que se separan los cromosomas homólogos. Esta célula era 2n igual 4, tiene dos pares, el par 1 y el par 2. Se separan los cromosomas homólogos. Y después, por eso me detuve o me postergué un poco terminar la pregunta que me hizo la joven. Aquí no ocurre en las células humanas esta fase ni esta fase, sino que los cromosomas compactos, sin decondensarse, se organizan en el uso meiótico 2, en la metafase 2. Y eso es lo que le pasa al ovocito. Se produce la primera división meiótica en el ovocito, deja de ser un ovocito primero, un grupito de cromosomas va a formar parte del polocito y el otro va a formar parte del ovocito 2, en metafase 2. No ha concluido la segunda división. Por lo tanto, en la ovulación no hay un óvulo, ni una ovótida, ni un ovocito primero. Hay un ovocito segundo en metafase 2. Después se separan las cromátides y esto va a acontecer en el varón, en todas las células, y va a dar lugar, en este caso, a 4 espermátidas. En el caso de la mujer, también se van a separar estas cromátides, pero esto solo va a acontecer si ese ovocito es fecundado. Si no, no se completa la división meiótica 2 y el ovocito degenera. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver los fenómenos que producen variación genética en los gametos que resultan. Es decir, estos gametos que están aquí no son iguales entre sí, ni son iguales a otra meiosis que pueda producir esta persona. Profe, ¿Sí? tengo una duda. Cuando pasa a ser ovocito secundario y es fecundado en ese estado de arresto meiótico, metafase 2, ¿Sí? ¿la célula ya es haploide o todavía no es del todo haploide por el hecho de tener el Es material muy buena genético pregunta. Es duplicado? haploide cromosómicamente. ¿Te fijas? Este tenía 4, ahora tiene 2 cromosomas, tiene la mitad. Pero estos cromosomas tienen 2 cromátides, están duplicados. Ajá. Entonces no es totalmente haploide. Ah, ya. ¿Ya? Perfecto. Gracias, Es profe. haploide cromosómicamente, pero no en DNA. ¿Mm? Ya. Muchas Profe, gracias. una duda con respecto a los polocitos. ¿Sí? Me queda la duda de por qué no terminan siendo 3 polocitos, porque finalmente son 4 células las que, o sea, 4 núcleos, los que daría el lugar a Claro. una. Entonces, Sí, ¿por te qué entiendo perfectamente. Porque el primer polocito no se vuelve a dividir. y queda ahí con Queda ahí metido y de hecho, cuando se produce la ovulación, a ver si me permiten retroceder, por ejemplo aquí va metido el primer polocito. Sí, El y primero ese que se los puedo mostrar en otra, pero lo tengo como al final de la clase. Pero si no te he contestado, Lisette, ¿tú me estás hablando? Si no te he contestado, tú me vuelves a decir, pero como al final les voy a mostrar una imagen de un ovocito. ¿Mm? Ya, gracias, profe. Entonces estábamos aquí, profase larga, con muchas etapas que no les voy a pedir que se aprendan los nombres, ni mucho menos, sino que se queden con la idea de que pasan muchas cosas distintas en una profase 1. ¿Y ahora qué estamos viendo? Ya terminamos, explicamos la haploidía, pero ahora me voy a referir al primer fenómeno que produce variación genética en los gametos resultantes. ¿Y qué es este? Que es la permutación cromosómica o la distribución de los cromosomas homólogos, de los pares homólogos en la metafase 1. Esto. Tengo 4 cromosomas, este es un par, el otro par. ¿Cómo sé yo que estos cromosomas son homólogos? Porque tienen el mismo tamaño y tienen la misma morfología que está dada por la posición del centrómero. Y este otro par, que son un par más chico, son homólogos también entre sí. Este sería el par 1 y el par 2. Entonces imaginemos que los cromosomas azules son los paternos y los rojos los maternos. Entonces, esta distribución es tan legítima, es tan correcta como esta otra, pero son distintas.
Si ustedes se fijan, este par está igual que este par, pero este otro está puesto al revés. Eso se refiere a la permutación, que la distribución de este par es al azar respecto de esta otra par. ¿Y qué importa eso? Importa porque, si ustedes recuerdan lo que acabamos de ver, después se van a separar los cromosomas homólogos y después se van a separar las cromátides. Entonces, como resultado de esta distribución, vamos a tener un cromosoma 1 paterno en el gameto con el cromosoma 2 paterno. Y en el otro gameto va a quedar el cromosoma 1 materno con el 2 materno. En cambio, si la metafase fue así, que es tan probable como esta otra, en el gameto al final, después cuando se agreguen los cromosomas, cuando se separen, va a quedar el cromosoma 1 paterno con el 2 materno. Y aquí va a quedar el 1 materno con el 2 paterno. Entonces ustedes van a ver que esa combinación de cromosomas paternos y maternos va a producir variación genética. Estos dos cromosomas son homólogos, pero no son idénticos. Este cromosoma puede llevar, por ejemplo, el gen para grupo sanguíneo A, en cambio este otro puede llevar el alelo O. No da lo mismo, entonces, en ambos tiene que estar ese gen, pero no tiene por qué tener el mismo alelo. ¿Y cuándo se va a producir mayor variación? Por este fenómeno que se llama permutación cromosómica, cuando haya más cromosomas. Imaginemos entonces, en este caso, era una célula 2n igual 4, y tuvimos dos metafases distintas, y las combinaciones eran 1, 2 gametos distintos, 3, 4 gametos. Si yo agrego un par cromosómico más, 2n igual 6, puedo tener esta metafase, esta en que están todos los maternos a un lado y todos los paternos al otro, también es una configuración por permutación. A veces los estudiantes ponen esto así y después lo empiezan a intercambiar y creen que solamente los que están intercambiados son por permutación, pero esta también es una distribución al azar. Esta es tan probable como cualquiera de estas otras. Entonces aumentamos en un par de cromosomas y fíjense ustedes que las metafases distintas fueron 4, y como consecuencia de esto, cuando se separen los cromosomas, vamos a tener 8 gametos distintos. Este otro, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A este fenómeno, que es consecuencia de la permutación, que es lo que aquí está mostrado, se le llama recombinación intercromosómica. Recombinación intercromosómica. Entre los cromosomas. ¿Entre cuáles cromosomas? Los paternos y los maternos. Es decir, en los gametos, gracias a la permutación cromosómica, van a haber distintas combinaciones de cromosomas paternos y maternos. Y esto tiene que ver con algo que Francisco les va a enseñar después, que es cómo son los genes que están presentes en los gametos de acuerdo a Mendel. Entonces, si imaginamos que estos genes están en distintos cromosomas, y recordamos que pueden estar así en la metafase o así, nos damos cuenta por qué este individuo, A grande a chica, B grande B chica, puede producir 4 gametos con igual probabilidad. Si la metafase es así, este va a ser uno de los gametos, A grande B grande, este, A chica B chica, este. Pero si la distribución de los cromosomas fue así, va a ser A grande con B chica, este, o A chica con B grande. Entonces la permutación cromosómica que conduce a la recombinación entre cromosomas, paternos y maternos, no se explica
esta cantidad de igual probabilidad de 4 gametos. Entonces, hemos visto que la recombinación intercromosómica, que está presente en los gametos finales, y que produce variación genética y que explica nuestra diversidad, se origina, se debe a un fenómeno que surge en la metafase 1. ¿Cuál? La permutación cromosómica, la distribución al azar de los pares cromosómicos homólogos, paternos y maternos. Veamos entonces ahora... Profe, ¿Sí? sí, perdón, es que me quedaron dos dudas. No, dígame nomás, a mí no me importa que me pregunten, ¿no? Así que dale, Denise, dale. Sí, lo primero es que, o sea, dependiendo, pueden ocurrir muchas maneras en que se organicen los cromosomas en metafase, pero igual se van a dividir en dos, o sea, no es que vayan a dar como, son las diferentes opciones que se puede, ¿cierto? Igual, no sé, después, por ejemplo, la opción 1 que quedaban todos a un lado y todos al otro, esa es una de las opciones que ocurra y así va a ocurrir posteriormente, ¿cierto? Sí, o sea, tú me estás hablando de que, por ejemplo, cuando se separen acá, siempre se va a separar el cromosoma 1 paterno del 1 materno, el 2 paterno del 2 materno. Lo que varía, Denise, es si aquí son 2 paternos o paterno-materno. ¿Entiendes? Claro, o sea, son como todas las opciones que pueden haber, pero no es que Todas las vayan a opciones, ocurrir. exactamente, son todas las opciones que ustedes en el colegio deben haber visto que es 2 elevado a n. Sí, pero ocurre solo una entonces. Ocurren todas, pero son solo una por cada división. Pero en una gónada van a haber varias células. Ah, entiendo. No sé Ya, si o sea, en contestó tu cada, pregunta. sí, sí, o sea, en cada célula va a ocurrir esto. Ponte tú, Entonces, claro. por eso, no sé, Por un ejemplo, esta. espermatozoide va a haber quedado de una manera y el otro espermatozoide va a haber quedado de Exactamente. la otra manera. Entonces los espermatozoides, supongamos que esta fuera en metafase en un testículo, esta va a estar en un túbulo, esta otra un poco más allá, y etcétera, pero los espermatozoides que va a producir este individuo van a ser, solo considerando esto, Denise, imaginando que tuviera 6 cromosomas nomás, va a producir gametos con 3 cromosomas, porque eso es n igual 3, eso es ser haploide, pero va a tener combinaciones 8 distintas. ¿Te fijas? Ya entiendo, sí. ¿Mm? ¿Y esto realmente ocurre así 100% al azar o igual hay alguna señal o algo que vaya a determinar hacia qué lado van los cromosomas? Hasta el momento es al azar. Hasta el momento es al azar. Les voy a explicar qué parte no es al azar, pero sí, lo que tú me preguntas es al azar. Es decir, el par 1 se sitúa sin mirar el 2 y el 3 y el 4 y así sucesivamente. Ya, muchas gracias. Que por lo demás ellos no saben que le hemos puesto 1 al más grande, 2, etcétera. Eso es cuento nuestro. Y ahora, entonces aquí se produce la permutación que lleva a que haya recombinación intercromosómica. Ahora, si lo miran, hay una parte que yo la encuentro muy hermosa. Y es que en ti, Denise, por ejemplo, coexistió los cromosomas que heredaste de tu papá y los de tu mamá. Y ese eres tú. Pero tú, cuando tú produces un gameto, tú en ese gameto vas a hacer que vayan juntos cromosomas de paternos y maternos que antes no estuvieron juntos en una célula. ¿Te fijas? Entonces le hereda a la siguiente generación una combinación nueva, intercromosómica. Muy bien, vamos a retroceder ahora en el tiempo y voy a hablar un poco de esta profase que no expliqué mucho en qué consistía. Dije que era distinta y larga, pero no dije cómo. Entonces en esta profase va a ocurrir un fenómeno muy propio de la meiosis, cuál es una reorganización de la cromatina y de los cromosomas entre sí. ¿Qué es lo que va a pasar? En esta profase 1 se va a reorganizar la cromatina de manera que se va a producir la sinapsis entre los cromosomas homólogos. Entonces aquí les voy a mostrar una imagen de cómo es eso. Esta es la típica imagen de un núcleo somático y esta es la de un núcleo que inicia la profase meiótica. Este núcleo, después sigue este y después sigue este. ¿Qué es lo que pasa en este núcleo? Aquí está solo dibujado el núcleo, no la célula.
La cromatina de cada cromosoma, aquí hay 2 cromosomas, se une a un eje. Esta línea que yo sigo es un eje proteico, que además está unido por las puntas a la envoltura nuclear. Entonces, la cromatina, estamos en profase, de manera que la cromatina está duplicada. Se une en torno a un eje proteico, como a un listón, como a un andamiaje. Esta etapa de la profase sucedía por esta otra etapa. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que las puntas que estaban unidas a la envoltura nuclear se mueven, patinan, y se encuentran las de los cromosomas homólogos. Y entre ellos, desde la envoltura nuclear hacia adentro, se van a producir un cierre, como un cierre de un cierre Clair, en que se depositan una tercera proteína, antes teníamos esta proteína y esta, que une estas dos. Esta estructura que se empieza a formar aquí, se empieza a formar acá, y que sigue cerrándose a todo lo largo, esta estructura se llama complejo sinaptonémico. ¿Qué es entonces el complejo sinaptonémico? Es una estructura proteica que une en sinapsis a 2 cromosomas homólogos. Este es un cromosoma homólogo, las cromátides de un cromosoma homólogo, y aquí están las cromátides del otro cromosoma homólogo. Este conjunto, que es propio de la profase 1, el único nombre que les voy a dar, esta es la etapa de Paquiteno, que tampoco se los voy a pedir. Esta estructura se llama bivalente. Está formado por un cromosoma en sinapsis con su homólogo. Por eso se llama bivalente, porque está formado por 2. Profe, Sí. Dale, Sofía. ya, pero en esa imagen se muestran como a los 2 cromosomas homólogos y se supone que ya está duplicado. Como, ¿dónde estaría la cromatida hermana? ¿O Te lo no voy a se logra ver? Me voy a demorar un poco en mostrártelo, perdona. Esto que les acabo de mostrar, pero queda pendiente, no he contestado la pregunta de Sofía. Aquí estarían las cromátides de un cromosoma y las del otro, pero tengo que explicarlas bien con por qué. La siguiente figura lo que muestra es porque este es un solo bivalente. En esta figura, nuevamente en profase 1, Paquiteno, todos los cromosomas están como bivalentes y siguen estos recorridos curvos. Lo verde es el complejo sinaptonémico y todo lo que se ve de fondo es la cromatina. Este entonces es un núcleo transcripcionalmente activo. Está expresando un montón de RNAs y proteínas que van a ser útiles en la fecundación y en la embriogénesis temprana. Aquí voy a contestar la pregunta de Sofía. Este es el complejo sinaptonémico, pero por las puntas debería estar unido a la envoltura nuclear. Reventamos el núcleo para tener el interior los bivalentes. Entonces puedo ver el complejo sinaptonémico, estas puntas o telómeros que se unían a la envoltura nuclear, y este como gris de fondo es la cromatina, que quedó como un desparramo. Esta cromatina estaba decondensada y unida a este eje proteico en loops. Entonces este de la derecha, Sofía, es el mismo dibujo de la izquierda, pero en que yo dibujé la cromatina para que se conteste la pregunta tuya. ¿Cómo están las cromátides? Si alcanzan a ver, estas son dobles en este dibujo, porque ambas cromátides están duplicadas. Entonces aquí hay 2 cromátides en rojo, 2 cromátides que están agarradas, sueltas, agarradas,
sueltas, agarradas sueltas. Eso es lo que se llaman asas o loops de cromatina. Imaginemos entonces que este es la cromatina roja, es el cromosoma materno. La cromatina azul, el cromosoma paterno. Esta es la región del centrómero y las puntas. Entonces, cuando está en la profase 1, los cromosomas en sinapsis a través del complejo sinaptonémico, ¿qué es lo que es la sinapsis? La unión de un cromosoma con su homólogo. Entonces, en esta etapa, se va a producir el crossing over. El intercambio entre una cromátide de aquí y una cromátide de acá. Este bivalente tiene dos crossing over, este y este. ¿Qué va a pasar en cada crossing over? El DNA, no la cromatina, el DNA de un lado de acá, de una de las cromátides, ingresa a este sector. Se pone en riesgo. Y el DNA de este otro lado también. Y hay una enzima, y no lo voy a contar el cuento con demasiado detalle, que cortan ese DNA y luego lo reparan. Entonces, en la reparación puede volver a unirse el DNA, voy a decir una aberración, el DNA azul con el azul, para que me entiendan, y el rojo con el rojo, entonces quedaría como si no hubiera pasado nada. O en la reparación de esa ruptura del DNA, se puede unir este DNA rojo con el azul. Y este otro azul con el rojo de acá. Cuando eso ocurre, ha ocurrido recombinación intracromosómica. Entonces el crossing over va a llevar a que se recombinen, a que hagamos un cromosoma nuevo, que tiene partes paternas y partes maternas. Esto de acá es una representación más sencilla de esto mismo. Este es un bivalente, ¿no es cierto? Ya sabemos que la cromatina está decondensada, pero nos cuesta mucho explicar el fenómeno genético. Entonces imaginemos este bivalente, que yo lo dibujo como este, para entender bien que este es un cromosoma, este es otro, y cada uno de estos cromosomas tiene dos cromátides. Esta es una cromátide y esta es la otra. Son hermanas, idénticas. Y este cromosoma también tiene dos cromátides. En este dibujo, ¿dónde están las cromátides? Aquí. Dos cromátides maternas, dos cromátides paternas. En este dibujo, en el que estamos viendo los genes, no están dibujados los loops para no complicar el fenómeno. Entonces, este es una célula 2n igual 4. Tengo dos cromosomas acá y dos acá, 2n igual 4. En este bivalente es el bivalente grande y este es un bivalente chico. ¿Qué más tiene esto? Este es un gen, este es otro. Entonces los cromosomas homólogos, y aquí hubo un concepto bien importante, tienen los mismos secuencia de loci génico. ¿Qué es lo que es loci génico? Loci es el plural de locus. Entonces, cuando yo les decía que dos cromosomas homólogos tienen el mismo tamaño y la misma morfología, pero también tienen características genéticas. ¿Cuáles son esas características? Tienen información para la misma característica, pero no necesariamente ocupada por el mismo gen. Eso se llama alelo. Entonces, aquí tenemos el gen A, pero puede ser el alelo A mayúscula o el alelo A minúscula. Lo que no puede haber es si aquí hay un gen B, aquí tengamos un gen A, porque A no es alelo de B.
B minúscula es alelo de B mayúscula. Y así sucesivamente. Entonces la secuencia de genes en el cromosoma blanco es A grande, B grande, C grande, D grande. La secuencia del osigénico en el cromosoma homólogo está ocupada por los alelos A minúscula, B minúscula, C minúscula, D minúscula. Y acá estos otros cromosomas también tienen su secuencia de loci. Veamos entonces qué pasa con los losigénicos cuando hay crossing over. Entonces, en la siguiente diapositiva, está a la parte de arriba, aquí a la izquierda, donde estoy mostrando el mismo dibujo que antes. En la guía que van a trabajar después en seminario, están estos ejemplos para que los podamos volver a ver con más calma. ¿Qué es lo que se representó aquí? Que entre este bivalente y este otro bivalente ocurrió aquí un crossing over. Y acá otro crossing over. Entonces, como resultado de estos dos crossing over, es lo que se muestra en este lado derecho. ¿Qué es lo que se muestra en el lado derecho? Las cromátides que resultan separadas después de la primera división meiótica y separadas las hermanas después de la segunda división meiótica. Entonces, esta cromátide, llamémosla 1, que no participó de crossing over, quedó igual. Esta es no recombinante. Es A grande, B grande, C grande, D grande. Y nos vamos a la última, que también es como fácil de ver. Tampoco participó de crossing over. Entonces la última es A chica, B chica, C chica, D chica, no recombinante. Pero estas otras dos del medio participaron del crossing over. Entonces son cromátidas recombinantes. Profe, disculpe. Sí, ¿El crossing over se puede llevar en cualquier parte del cromosoma? en cualquier parte. En general, Dani, no están así en cualquier parte porque, por ejemplo, la región Centroamérica no presenta. Lo que sí también te puedo decir es que siempre es en una cromátida de acá y una cromátida de acá. No puedo poner, aquí fue entre la cromátide 2 y la 3, no puedo poner aquí encima la 1 y la 4, pero un poco más abajo sí podría yo poner la 1 con la 4 o la 1 con la 3. Siempre es una del lado de acá con una del lado de acá que son homólogas. Entiendo. No sé si contesté tu pregunta. Y Sí. entonces habíamos visto las cromátides que eran no recombinantes. Este es un ejemplo. En otro ejemplo pueden ser también recombinantes. Y dado el crossing over, este intercambio de DNA de este lado con este otro lado, aquí quedaría un nuevo cromosoma o una cromátide recombinante. Quedaría A chica, pasó para acá, B grande, sigo, porque no había ninguna otra interrupción, C grande, y aquí hubo un nuevo crossing over, D chica. Y la cromática alternativa es A grande, B chica, C chica, D grande. ¿Se fijan? Entonces quedaron 4 cromátides, 2 sin recombinar y 2 recombinadas, pero todas distintas entre sí. ¿Se fijan? Entonces este cromosoma ahora tiene partes maternas y partes paternas. Y eso va a producir diversidad genética en los gametos. Entonces no solamente van a haber cromosomas enteros, paternos y maternos combinados, sino que también internamente. Pregunta para ustedes. ¿El crossing over conserva la secuencia de losigénicos o no? Sí, Sí. Muy bien. Tiare, ¿tú contestaste? sí.
Muy bien, excelente. Parece que contestó más de una persona, perdónenme, no los puedo identificar. Muy bien. Esa es parte de la gracia de la meiosis, que produce diversidad, pero no caótica. Imagínense que se produjera un intercambio en que un cromosoma queda, por ejemplo, con 2 genes A y con ninguno B. Sería un desastre. Imaginemos que esto fuera grupo sanguíneo A. Acá también tengo que tener grupo sanguíneo O, por ejemplo. Que este fuera un rasgo genético como orejas pegadas. ¿Lo han visto? O sea, que el lóbulo se está pegadito a la mejilla. Y este también tiene que ser el tipo de oreja, no puede ser color de ojo. Entonces, oreja pegada, oreja suelta. ¿Cuál es la Pero combinación? Espérate, déjame terminar la idea. ¿Cuál es la combinación del osigénico? Tipo de grupo sanguíneo y tipo de oreja. Esa es la secuencia. Pongámosle otro gen acá. Supongamos que sea color del pelo. Entonces sería grupo sanguíneo, tipo de oreja, color de pelo. Este cromosoma tiene ocupado este locus de grupo sanguíneo con grupo A. Este tiene oreja pegada. Y este tiene, que ya no me acuerdo, color café. Este otro tiene aquí grupo O, oreja suelta, y aquí pelo negro. Entonces el crossover va a hacer que, por ejemplo, el grupo A quede con oreja suelta y pelo negro. Pero no va a cambiar la secuencia. Siempre ese cromosoma va a tener esas características. Lo que va a cambiar es si va a ser grupo A o grupo O, pero no puede quedar sin grupo sanguíneo, sin un gen tan vital como ese. Ahora pregúntame, chica, no sé quién me iba a preguntar. profe, yo le iba a preguntar algo sobre eso mismo por ejemplo, el de la oreja. Hay lóbulos pegados que es como el recesivo, creo, y el lóbulo despegado es el dominante. ¿Eso qué tiene que ver, lo dominante y lo recesivo en esto? Son los alelos. Por ejemplo, aquí podría haber sido grupo A o grupo O, aquí podría ser oreja pegada, entonces es una forma. El dominante y el recesivo, y van a ver con Mendel, que van a usar las letras, él fue el que inventó el sistema de usar letras, entonces van a tener, supongamos, una arveja amarilla y otra verde. Entonces es el dominante se anota generalmente por una letra mayúscula. Y el que es recesivo, que se expresa menos, por una letra minúscula. Y efectivamente, lo dominante y lo recesivo son genes que ocupan el mismo locus en cromosomas homólogos. Muy bien. Sí. Bueno, Profe, ¿sí? ¿y Sí, dale. hasta cuántas como crossing overs pueden ocurrir? O sea, como dentro de un Es mismo súper buena pregunta. En general hay como 2 por bivalente, pero nosotros como especie, ¿cuántos bivalentes crees que hacemos tú en cualquiera de tus células, en tu ovocito, cuántos bivalentes hay? 46. No, esos son los cromosomas. ¿Cuántos bivalentes? 23. 23, muy bien, 23. Entonces, uno puede sonarle poco decir que por bivalente hay 2 o 3, pero como hay 23 que están haciendo eso, y lo que importa no es cuántos crossing over, sino que este crossing over, por ejemplo, puede ser entre esta y esta cromátide. Y en este caso es con la misma cromátide, pero pudo haber sido de la 2 con la 4, o un poquito más arriba o un poquito más abajo. Entonces, si bien el número de crossing over no es tan distinto, no es que haya 10, son 2, 3, la diversidad es distinta porque no siempre está en el mismo lugar ni afectando los mismos losigénicos. Pero, profe, en ¿Sí? eso debe haber como algún tipo de señal o algo, porque, por ejemplo, en los cromosomas X y Y, esos no pueden experimentar crossing over. Entonces, Lo vamos a ver en un ratito más, Sofía. El XY
lo voy a ver al final de esta cosa, pero efectivamente el crossing over es muy relevante, no solo porque produce diversidad genética, que es el foco que yo le he dado, sino que probablemente cuando se inventó la meiosis, que es muy antigua, de varios millones de años atrás, el mecanismo primitivo de juntar este cromosoma con su homólogo fue que la segregación fuera correcta. Hay veces que a los alumnos yo les explico, imagínense que estamos todos en una sala, ahora es algo que añoramos, estamos todos en una sala, y yo les digo, júntense por pareja, no hombre y mujer, sino que pareja de cualquier tipo, por amigos, por enemigos, por lo que sea, pero todos armen pareja. Y imaginemos que esa sala tiene 2 puertas. Y están todas las parejas sueltas, o sea, están todos mezclados, pero cada uno sabe cuál es su pareja. Y yo les digo, vamos a hacer que cada uno de los miembros de cada par salga por una puerta distinta. La puerta izquierda uno y a la puerta derecha el otro. Lo más probable es que en el despelote de alumnos y de gente y de chacota, lo que sea, de repente alguno no reciba una clara instrucción y se vayan los dos de la misma par por la misma puerta. Si ustedes hacen una analogía con lo que les quiero explicar, eso sería un error porque se irían 2 cromosomas por la misma célula. Pero si yo les digo, todos los que formaron pareja, júntense, y luego que estén juntos, se despiden, se separan el uno del otro y parten a distintas puertas, les puedo asegurar que va a ser bastante más exitoso el cumplir con la condición del juego. ¿Me siguieron? Entonces, el haber estado juntos, los cromosomas homólogos, una de las cosas que se garantiza es que se separe el uno del otro y sea correcta la haploidía. Muy bien, entonces lo último que me faltaba explicar es que en este ejemplo tan sencillo, es decir, sencillo porque tengo solo 2 bivalentes y muy poquitos crossing over, produje 4 cromátidas distintas de este y 4 cromátidas distintas de este otro. Este individuo entonces, solo considerando estas 2 bivalentes y estos crossing over, ¿cuántos gametos distintos produjo? Estoy esperando. ¿Cuántos gametos produjo? 4, ¿o no? ¿4? No, 8. no, 2. no. Un gameto de este individuo tiene como condición que tiene que tener 2 cromosomas, ¿no es cierto?, para ser haploide. Un cromosoma de aquí y un cromosoma de acá. ¿Me ayuda esa pista o no? 2. 8. No. Tendría 16 gametos posibles solo por este concepto. ¿Por qué razón? Porque esta cromátide podría irse con cualquiera de estos 4. Ahí habrían 4 gametos distintos. Esta otra, con cualquiera de estos 4. Ahí habrían 8. Esta de aquí, con cualquiera de estos 4, 12, y esta de aquí, con este, 16. Entonces sería 4 por 4, 16 combinaciones, solo con este puro ejemplo. Entonces es muy improbable, dadas las combinaciones tan enormes, gigantescas, infinitas, que haya 2 gametos que sean exactamente iguales. Por ese fenómeno. Y esto es una situación distinta, que la van a ver después más adelante, y es que este genotipo no es lo mismo si los genes están en el mismo cromosoma. Antes lo vimos que las B estuvieran en este, pero si están en el mismo, la única forma de que se produzcan gametos que tengan la A grande con la B chica es que entre medio ocurra crossing over.
que es lo que acabamos de ver. Entonces, la meiosis va a producir variación, porque somos organismos de reproducción sexual, se juntan dos progenitores, un papá y una mamá, pero además porque cada uno de esos progenitores produce, gracias a la meiosis, gametos distintos. ¿Cuáles son los fenómenos que se presentan? La recombinación intercromosómica, o sea, entre cromosomas paterno y materno, e intracromosómica, adentro del cromosoma, con pedacitos paternos y pedacitos maternos. Ahora entonces me voy a referir a los cromosomas sexuales. Tengo la impresión de que alguien me hizo una pregunta y yo le dije más adelante te la contesto, pero no sé si después no se las contesto, me la vuelven a hacer. Aquí que les presento el cromosoma X, este está duplicado, ¿no es cierto? Está con 2 cromátides, y el cromosoma Y. Claramente, ¿estos son o no homólogos? No, no tienen el mismo tamaño, ni la misma morfología. ¿Cómo es la meiosis en una mujer respecto de sus cromosomas sexuales? Los cromosomas X en la mujer se unen a través del complejo sinaptonémico y forman un bivalente, y se comportan igual que cualquier autosoma. Pero en el caso del varón, que tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, la situación es distinta. Por un lado, deben juntarse, por lo que les explicaba antes, para garantizar que se separe el X del Y y no anden los dos sueltos, digamos. Y por otro, hay que resguardar la determinación del sexo. Entonces veamos lo que hace la célula. Estos son espermatocitos en paquiteno. Estas culebritas que ven ustedes aquí en verde, ¿las ven? Corresponden a los complejos sinaptonémicos de los bivalentes autosómicos. Entonces, es un núcleo, hay envoltura nuclear que no se ve, pero se ve el límite, y hay muchos autosomas que están transcribiendo, algunos estarán realizando crossing over, eso no lo alcanzamos a ver. Y llama la atención, ¿no es cierto?, esta estructura, como una especie de masa, que está en otro color, y que corresponde a lo que se llama el bivalente XY. Todas tienen. Entonces estos son espermatocitos. ¿Qué es lo que hay adentro de cada uno de estos? Lo siguiente, se ve naranjo o se ve rojo, porque la cromatina del cromosoma X y el cromosoma Y está condensada. Entonces tiene una peculiaridad que hace que se tiña distinto. Miremosla al interior. Si la miramos al interior deberíamos encontrar un esquema como este, en que está el lila es la cromatina condensada. Este es el eje del cromosoma X, el eje del cromosoma Y, y entre los dos se produce complejo sinaptonémico, pero solo en una porción de ambos. En esta porción se reconoce el nombre de par. La P es por pseudo, la A autosomal region, par. Entonces la única región de homología entre el cromosoma X y el cromosoma Y es esta región par 1. Todo el resto de la cromatina está condensada, no transcribe. Solo esta porción, que es muy cortita, muy pequeña, puede transcribir y puede realizar crossing over. Veamos entonces, y que puede ser de interés para la carrera de ustedes, ¿sí? Dime. ¿El resto de los cromosomas cuando hacen crossing over también están descondensados? Todo descondensado. Todo ya. descondensado y transcriben. Todo aquí está la cromatina decondensada y en una intensa actividad transcripcional. Piensen ustedes que las proteínas que se van a producir para el flagelo, para el agrosoma, todas esas provienen de un RNA que se está produciendo en esta etapa. Y en el caso de la mujer,
es un poquito desfasado, un poquito corrido la etapa, pero va a producir una cantidad impresionante de RNA, por eso que es una célula tan grande y que va a dar cuenta de la embriogénesis temprana. Entonces esta parte es bien relevante para la carrera de usted entenderla bien. Profe, Creo yo, ¿sí? entonces, a medida que está, o sea, puede estar ocurriendo el crossover por el sinaptonema, Sí. complejo sinaptérmico, y a la vez puede haber transcripción y todo eso. Claro, de hecho así es. Cuando no hay complejo sinaptonémico, como aquí, por ejemplo, la cromatina se condensa. Solo la cromatina de todos los autosomas que están en sinapsis, que están en la condición normal, esos van a estar transcribiendo. Si me permiten que retroceda harto, se los puedo mostrar aquí. Esta cromatina está transcribiendo. Aquí está produciendo RNA. Aquí también. Entonces la cromatina está aquí feliz transcribiendo y en algunos puntos ocurre el crossing over. Están ocurriendo ambos fenómenos al mismo tiempo. Vuelvo para donde estábamos, aquí. Entonces esta cromatina está condensada, no está transcribiendo, que es esta cuestión que vemos aquí naranja. Toda esta otra está transcribiendo, todos los bivalentes están activamente transcribiendo. Es decir, produciendo RNA. Entonces, el cromosoma XX, entre ellos dos, sí hacen crossing over. Y Claro, se hacen crossing over y transcriben, y es muy importante que transcriban. ya, y el X solamente hacen crossing over en esa sección pequeña que está. Exactamente, que es la que voy a explicar con mayor detalle ahora. Ya, profe. Y si no queda claro, me dice. Entonces, y esta parte yo creo que la determinación del sexo es un fenotipo súper complejo, porque hay un sexo que es social, un sexo que es como la persona se identifica, un sexo hormonal, pero desde el punto de vista más general y legal, el sexo se define por la gónada, ¿no es cierto? Y tenemos entonces que en la embriogénesis, y muy tempranamente, hay una gónada primitiva indiferenciada que aquí está representada por ese óvalo morado. Entonces, veamos qué pasaría si la condición es de 2 cromosomas X o de un cromosoma X y un cromosoma Y. Aquí, en el cromosoma Y, hay un gen, que no sé si han oído de él, dominante, que se llama gen SRI. Si está presente el gen SRI, esta gónada primitiva se va a diferenciar a testículo. ¿Por qué dominante? Que si está presente, esta gónada va a testículo. Si está ausente, como en el caso de una mujer que tiene 2 cromosomas X, por lo tanto no tiene el gen SRI, esta gónada se diferencia a ovario. Entonces, es más tardía la diferenciación a ovario porque depende de que no haya gen SRI. Profe, ¿Sí? ¿y este gen no se puede pasar a través de crossing over, Lo cierto? vamos a ver, Tiare. Espérame ya. un segundito. Entonces el gen SRI está en el cromosoma Y. Pero yo les venía contando otro cuento, ¿no es cierto? Les venía contando que era necesario que los cromosomas estuvieran unidos para que después se separara el uno del otro. Pero si están unidos, el problema es que hacen crossing over y pueden intercambiar. Entonces la naturaleza y la evolución conciliaron las dos cosas. ¿Y qué hicieron? Que el cromosoma X se une con el Y, pero se une solamente en un pedacito. Con lo cual resguarda que estén juntos, pero no tanto como para que estén enteros juntos. ¿Dónde se relocalizaría aquí, creen ustedes, el gen SRI? ¿En esta parte, que es la región par, o fuera de la región par? Fuera. Fuera, muy bien, fuera. Fuera. No puede intercambiar porque si no estaría presente en el X o en el Y. Pero sucede que está fuera de la región par, como muy bien me lo señalaron, pero no está
está en el cromosoma Y, pero no está como uno esperaría re lejos, sino que está medio cerca. Está como ahí donde el punto rojo que yo estoy poniendo, ¿lo ven? Como cerca de la región de sinapsis. Está en el brazo corto, esta región de aquí es el brazo corto de este y de este otro, pero no entero, sino que un pedacito del brazo corto. El brazo corto sigue harto más para acá. Y allí entonces está el gen SRI. Y que respecto de lo que me preguntaba alguien, efectivamente se había descubierto a veces en una indefinición gonadal que aparecía como un testículo, pero cuando se hizo el estudio cromosómico, la persona tenía 2 cromosomas X. Entonces, pucha, es una cuestión que no calzaba, 2 cromosomas X y testículo, aunque fuera un testículo no bien normal en su desarrollo germinal. Entonces, cuando se descubrió el gen SRI y posteriormente se descubrió un método que permite localizar genes específicos en los cromosomas, se pudo comprobar que esas personas que tenían testículo rudimentario y cariotipo con 2 cromosomas X era porque había pasado lo que me preguntó una de ustedes. Y es que aquí se produjo un crossover anormal, en que el gen SRI pasó al cromosoma X. Y lamentablemente justo ese cromosoma X quedó en algún espermatozoide que fecundó. Y produjo entonces una niñita que va a ser con 2 cromosomas X, pero por llevar el gen SRI produjo un testículo en su diferenciación. Entonces no olviden que es el papá, el varón, el que va a producir espermatozoides con el cromosoma X o con el cromosoma Y. En este caso, en una anormalidad, pues no se confundan, va a producir un gameto con el cromosoma X, pero que lleva el gen SRI, en una situación anormal. Si no, solo a sus hijos varones le va a heredar el cromosoma Y con el gen SRI y se va a producir la diferenciación al testículo. Entonces, Profe, en esos casos, ¿sí? como se ¿Sí? supone que el testículo es el que produce la testosterona y todo eso por efecto de la LH y eso, ¿esa como mujer igual tendría caracteres secundarios de hombre o no? Claro, digamos, aparecía como un hombre, pero no con una diferenciación total, porque como les decía, el sexo es bien complicado desde el punto de vista no solamente psicológico, social, sino que genético, porque no basta para tener un testículo normal tener el gen SRI. Este te diferencia la gónada, podríamos decir, externamente, pero para que tengas completa la línea germinal, con meiosis, con todo lo demás, se requieren muchos otros genes que están en el brazo largo del cromosoma Y y que están repartidos en el cromosoma X y en otros cromosomas no sexuales. Entonces, si bien tenía la gónada y tiene testosterona, como dices tú, pero no presenta todo el desarrollo de un varón normal. Pero donde se hace crisis es cuando llega a ver que no es fértil. Profe, ¿Sí? ¿esta Loreto, persona, dime. sí, esta Sí. persona presentaría solo testículos o también presentaría ovarios? Solo testículos, porque el gen SRI es dominante. ¿Y qué pasa cuando una persona presenta ambas gónadas, o sea, un ovario y un testículo? Es una condición muy rara la de hermafroditismo verdadero. Generalmente es una diferenciación que no logró, acuérdate que son órganos pares, no logró un desarrollo completo. Y entonces hay que explicar, porque todos esos casos que generalmente en la profesión de ustedes son las que los descubren, ¿no es cierto? Porque ustedes ven, cuando alguien está esperando un niño o una niña, lo que quiere saber es el sexo, porque empieza a sentir como que es persona, cuando ya uno puede hablar que es varón o niñita. Y eso está dado por la gónada. Pero, como les decía, esa diferenciación de la gónada por la presencia del gen SRI, suponte tú que el gen SRI
no esté completo, o probablemente lo van a ver más adelante en clase, la regulación de la expresión de ese gen está inhibida, u otros genes con los que interactúa no están bien normales, podría ser entonces que sea media fallida esa diferenciación, y uno de los testículos, uno de las gónadas primitivas se diferencia testículo y el otro no. ¿Te fijas? Entonces hay distintas causas genéticas que pueden explicar ese caso, pero son muy inusuales, el hermafroditismo verdadero. ¿Mm? Pero generalmente es por una serie de combinaciones genéticas desafortunadas, que no tienen nada que ver con lo de transgénero y todo eso otro, ¿eh? No, son situaciones muy distintas. Sí, En el gracias, profe. caso del transgénero, tienen una diferenciación gonadal normal, pero el individuo muy poderosamente, muy psicológicamente, siente que es de otro sexo. Es como en el caso de la homosexualidad, es una apetencia por otro del mismo sexo, que es distinto a si tiene la gónada bien formada o no. Y por eso es tan complejo y requiere, digamos, tanto respeto, porque para que alguien que no sienta que su sexo es el que lo define, haga todos los cambios quirúrgicos, hormonales, etcétera, que son bastante prolongados y hay que estar todo el tiempo conteniéndolos porque estos genes están funcionando. Es una tarea, yo la encuentro bastante heroica. Entonces, ya vimos la profase. Entonces les recuerdo, queridos jóvenes, que en la profase se produce la sinapsis entre los cromosomas homólogos, hay núcleo. Cuando los cromosomas están en sinapsis se forman los bivalentes y ocurre transcripción y crossing over, aquí. Después de ocurrir estos fenómenos y habiendo transcurrido muchos años, en el caso de la mujer, imagínense, una mujer puede iniciar su pubertad a los 12, 13 años, no sé qué edad ocurrió en ustedes, y después entonces ya haber pasado 13 años, en que están los cromosomas en realidad en diploteno en la mujer. Y puede que tengan que en ese ovocito la ovulación ocurrió cuando tenían, no sé, pues 40 años. Entonces serían los 40 más las 13, son un montón de años en que ustedes tienen el ovocito detenido en una profase meiótica 1. ¿De acuerdo? Eso lo podemos revisar después. Pero ahora, siguiendo con lo general, llega un minuto, hayan pasado años en el caso de la mujer, o hayan pasado días en el caso del varón, en que esa profase termina. ¿Y qué va a suceder? Se va a condensar la cromatina, se va a romper la envoltura nuclear, y los bivalentes, los cromosomas unidos, se van a colocar en la metafase. Entonces, los cromosomas homólogos vienen unidos. No se encuentran aquí el paterno con el materno. Ah, tú eres el uno, sí, yo también soy uno, pongámonos juntos. No, vienen juntos. ¿Y cómo sé que vienen juntos? Porque entre ellos han experimentado crossing over, y cuando va a venir el término de la profase, donde ocurrió crossing over, quedan quiasmas, quedan puntos de unión entre el cromosoma paterno y el cromosoma materno. Entonces estas figuras con quiasmas, con cromosomas muy condensados, son las que se orientan en la metafase 1. Por eso que yo les pasé la permutación primero, porque podría complicarlo el que vinieran cromosomas con quiasma. ¿Qué va a venir después? La separación de los homólogos, es decir, que se tienen que resolver los quiasmas, no romperse los cromosomas, sino que quedar con pedacitos paternos y maternos. Entonces vamos a trasladarnos a otra imagen para que vean esto. Entonces aquí tenemos un cromosoma, supongamos, paterno, con sus dos cromátides, un cromosoma materno, con sus dos cromátides, y con quiasma. ¿Por qué aquí hay un quiasma? Porque este cromátide hizo un crossing over con esta otra. Entonces están unidos todavía. Acá estaba el otro.
Entonces, después de la primera anafase, se va a separar este cromosoma de su homólogo. Pero cuando se separe este cromosoma de su homólogo, esta cromátide negra tiene estos pedacitos rojos maternos, y esta cromátide materna tiene estos pedacitos negros. Para los efectos prácticos, si ustedes estuvieran dibujando la permutación, este sería un cromosoma materno porque el centrómero es materno, aunque tenga pedacitos paternos. Y este sería un cromosoma paterno porque aunque tenga pedacitos maternos porque el centrómero es paterno. Y después si tomamos este cromosoma, reconocemos que aquí está la metafase 2. Y aquí se van a separar las cromátides. Entonces va a migrar esta cromátide respecto a esta otra. Esta es una cromátide que no recombinó y esta es una que recombinó. Entonces cuando todas sean cromátides no duplicadas, vamos a tener la célula totalmente haploide. Entonces ya casi finalizando, estas son espermátidas redondas, espermátidas que se producen en la gametogénesis masculina. Estas ya son haploides, ya está todo decidido, la recombinación, ya no hay nada que cambiar en el genoma. Pero estas células, con el núcleo redondito, con un citoplasma que tiene muchas mitocondrias, lo que cambia es la morfología. Y todo eso se programa por la transcripción que ya comentamos que ocurría en la profase 1. ¿Qué va a pasar después? Esta condensación de la cromatina va a hacer que esta célula se transforme en una célula pequeña, muy compacta, muy móvil. Todo el citoplasma prácticamente se pierde y va a quedar el gameto masculino, el espermatozoide diferenciado. En cambio, en la mujer va a ocurrir algo totalmente distinto. Este es un ovocito en profase 1, esta célula es enorme, gorda, grande, y es la que va a proveer de una serie de RNA para el embrión. Y aquí sucede un fenómeno especial, que la metafase no se produce el uso en el medio de la célula, sino que el citoesqueleto desplaza este uso hacia la periferia. Entonces imagínense que se separa un conjunto de cromosomas del otro en una división muy asimétrica. Entonces este conjunto de cromosomas se va a quedar con todo el citoplasma, es como la sociedad, ¿no es cierto? Y este otro pobre se va a quedar con un pedacito de citoplasma. Este es el primer polocito. Y este es el conjunto de cromosomas con que se queda todo el ovocito. Este conjunto de cromosomas se organiza al tiro en una metafase 2. Y esta metafase 2 también se vuelve a reorientar el uso, aquí no, hasta quedar con esta configuración. Este es un ovocito que va a ovularse. Este es el genoma del primer polocito que no se divide, que alguien me preguntó. Este es el citoplasma en que va el ovocito en metafase 2. Entonces, si entra aquí el gameto masculino, este termina la metafase y se libera el segundo polocito y este queda con un conjunto de cromosomas haploides. Bonito, ¿eh? Y estos niños entonces es la proporción que hay entre, esto no es tan así, pues es bonita la foto, pero el ovocito está acompañado de las células de la corona, etcétera. No están los dos solitos, pero sí se puede ver la diferencia en tamaño. Este es un gameto haploide, pero pequeño y móvil, con un gran flagelo, que este largo es de 8 veces el tamaño de la cabeza, y en cambio el ovocito es una célula muy poco móvil, requiere ser conquistada, y muy enriquecida en el citoplasma. Estas dos gametos entonces están produciéndose en ustedes, así que ojalá que este fenómeno tan bonito de la fecundación se produzca cuando ustedes lo quieran y especialmente más adelante, ¿no es cierto? Cuando ya hayan... pero esto es algo en el que van a trabajar ustedes toda su vida en una carrera muy bonita. Fin de la clase. Voy a dejar de compartir. No sé si tienen alguna pregunta, niños.
Además de las que ya hemos visto. Preguntas, Quedo jóvenes. atenta entonces a las preguntas que me puedan hacer. Y pareciera que no, porque ya me han hecho varias preguntas. Sí, y terminamos con 60 estudiantes Profe, presentes, no, un poco Sergio, te menos, quedaste toda la clase 57. cuando has Sí, visto. ya. Muchas gracias. profe, No, sí. Sofía, ¿sí? sí, yo tengo una duda. Es que me quedó una duda con eso de el X y Y, la región par. ¿Sí? ¿Solo ocurre en X e Y? Porque en XX ocurre como en todos los en todo el cromosoma, ¿o no? Exacto. Sí, sí, por ejemplo, lo representamos muy rápidamente en un esquema y solo copio un pedacito de envoltura nuclear. Voy a hacerlo más grande en realidad. Este fuera un bivalente XX, sería igual que un bivalente autosómico con complejo sinaptonémico y con la cromatina unida en ambos laterales del complejo sinaptonémico. Y la otra cromatina del homólogo sería como la que vimos para un autosoma. Ese sería un bivalente XX en una mujer. XX, y esto sería en una mujer. En un varón, voy a borrar esto porque me queda un poco, ahí vamos a cortarlo un poquito. En un varón, si hago la envoltura nuclear, esta me quedó ahora demasiado corta, y representamos el X y el Y acá, solamente entonces habría complejo sinaptonémico en esta porción de los dos. Esta porción corresponde a una parte del brazo corto del X y del brazo corto del Y. Entonces esa región par está aquí presente, sí, pero está en sinapsis la región par de un cromosoma X con la región par del otro. Entonces están en una sinapsis totalmente normal entre los dos cromosomas X. No sé si contesté tu pregunta. Sí, Este profe, sería gracias. el XY. Genéticamente la región par siempre va a estar presente, no puede no estar. Lo que puede variar es si se sinapta o no. Esto sería en el caso de un varón. Eso. Entonces esto lo saco. Ahí. Aprovechen, jóvenes. Debe estar cansado, Sergio, porque... No, sí, pero se han En quedado todo caso, si todos alguna los pregunta les surge después, cuando revisen sus apuntes, no tengo ningún problema en que me manden un mail. Y tengo la duda de cómo, por qué razón después no se vuelve a dividir el polocito 1. ¿Es como por falta de estimulación por la LH? ¿O por qué queda detenido nuevamente? No lo sé si hay alguna razón. Hay veces que uno mentalmente busca siempre la utilidad o la explicación. El ovocito responde a los cambios hormonales porque tiene receptores para hacerlo. Desconozco si el ovocito primero, el polocito primero los tiene, en cuyo caso explicaría por qué no reanuda la meiosis. Lo que sí se ha estudiado es la calidad de los cromosomas que constituyen esos polocitos, porque en cierto modo ese polocito 1 es un reflejo de la constitución cromosómica, es un complemento de lo que se agregó para el ovocito. Entonces se han estudiado los cromosomas y especialmente por la fecundación in vitro, porque muchas veces interesa saber si las disyunciones, la separación de los cromosomas fue normal, especialmente cuando participan en esos fenómenos de fecundación in vitro, mujeres que tienen bastante maduras en edad, digamos, entonces quieren averiguarlo. De manera que ahí se ha descubierto que no se continúa la división, pero que hay veces que hay una separación prematura de las cromátides, producto del envejecimiento
porque las cromátides funcionan en forma concertada, porque están unidas entre sí a través de una serie de proteínas que no hemos detallado acá porque hemos enfatizado el fenómeno genético y no el citológico de esas proteínas coecinas. Entonces hay veces que se separan y se desordenan los cromosomas y las cromátidas. Sí. Estoy viendo que hay una María José Berríos, una tocaya, Sí. Ah, en el curso. sí. Ya. Sí, las coecinas las conocen ahí porque también Sí, son muy importantes para las Vale disyunciones sí, normales. sí. Jóvenes, si no hay más preguntas, finalizamos y agradecemos nuevamente a Soledad Berríos y con Muchas una... gracias a ustedes, ¿no? Sí, muchas gracias. Si quieren, abren sus cámaras para aparecer ahí en la grabación para despedirse de Soledad. Si no, A lo mejor no terminamos están así. detrás, sí están, por lo Abran, menos ahí hay nada ni. ya, hay alguien que está, sí, abren, sí. Sí, Abren. gracias. Antes sí. Están ahí, mira, Muchas estaban todas. gracias, sí. Ya. Muy Terminamos bien. entonces. Muchas gracias Muy nuevamente, bien. Sole Gracias. y Muy bien. Francisco. Chao, chao. Gracias. Terminamos. Chao, profe. Chao, profe. chao. Chao. Chao, profe, Estén muy gracias. bien. Profe, Que les gracias. aprenda Ah, profe, mucho. gracias. Gracias. Chao, chao. Así ya.